Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues los restos todavía quedan presentes, los restos del atunero marroquí que ayer encalló en Órsola. En este caso ya va a ser muy difícil de recuperarlo ya, ¿no? Porque está destrozado, porque se quemó, pero al menos de sacarlo por las cuestiones medioambientales que puede producir. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollanes, bienvenido, que no lo he visto en esta nueva temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, no, en esta temporada. ¿Usted vino el primer día? Claro, sí. Pues yo el que está de payaso. En esta temporada sí que empezamos, esta temporada empezó el 1 de septiembre. Es verdad. Lo que no ha venido esta semana. Esta semana, ni el lunes ni el martes, pues estaba... Vale, pues me fue por ahí de marcha. De marcha. Buenas tardes, don Pedro Martín, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos y a la audiencia, sobre todo. Pues también saludar a Erika Cerdeña, que es las voces de la mañana. Yo le voy a decir la voz de la mañana, pero no, es las voces. Buenas tardes, porque hay algunos más como participa como Pedro, como también Valentín, también Sergio Calleja y otros más, ¿no? Afortunadamente, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, porque afortunadamente, porque yo sola no madrugo, para estar yo sola no madrugo, eso sí que no. Pues sí, bueno, pues la última hora es que efectivamente, Pedro, parece que el barco de Órsola pues va a ser muy difícil poder retirarlo. Ha dicho que como eso está en área de un espacio protegido, tendría que ser Medio Ambiente del Gobierno de Canarias quien haga un plan para la retirada del mismo. Pero mire lo que queda, Pedro. De todas maneras, evidentemente, yo soy un perfecto desconocedor o un total desconocedor de todo esto. A mí me suena que en muchas ocasiones, y lo digo, seguramente tenga otros condicionantes por lo que ha sufrido, por el tema del incendio, por el posible escape de fuel, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones se utilizan los barcos encallados hundidos para peso, convertirlos en peces. Claro. No sé si se puede o no con este. Ahí quizás lo peor, porque la madera finalmente terminará desapareciendo, ¿no? Lo peor puede ser, a ver, según me comentan marineros, yo tampoco tengo. La maquinaria. Claro, la maquinaria. Sobre todo, ya el combustible hoy tuvieron porque se desprendió un poco de combustible. Sí, ayer ya estaban sobre aviso. Pero bueno, muy poco. Aquí el problema, algunos consideran que el peligro para ellos no es tanto medioambientalmente, que también, sobre todo es que algunos tablones, con las mareas y tal, se puedan desprender, como parece que se han desprendido, y puedan salir a alta mar y ahí puedan perjudicar alguna embarcación. De todas maneras hay que recordar... Que navegue por la noche, sobre todo. O hay que advertir que el Consorcio de Seguridad y Emergencia lleva trabajando en torno a este buque desde primera hora de ayer. Yo supongo que como mínimo asegurarán todo lo que tengan que asegurar. A ver, lo intentaron y si me permite, Jorge, esta mañana Enrique Espinosa, gerente del consorcio, estuvimos hablando con él, ya nos anticipaba eso cuando le pregunté por la retirada íntegra, porque sí que nos habló de retirada de elementos interiores, sobre todo lo que tuviera que ver con combustible, motor y todo esto, pero cuando le preguntamos por la retirada íntegra nos dijo que era muy complicado. De hecho, han sido muy complicadas las labores todas las labores que han hecho los efectivos por las mareas, porque esas mareas altas, bajas, las bajas en las que se puede trabajar. En una de las zonas más... Y que con la mar del norte, esa mar es brava, entonces lo desintegra literalmente. El barco, está en muy mal estado, aparte del incendio, de ayer a hoy. Quiero decir, entonces sí que es verdad que a mí sí que lo que me preocupa es que no se retire, más que nada por lo que tú estás diciendo de la seguridad y porque esos tablones o esos lo que pueda quedar de este barco, hay playas por toda esa costa y esa costa de hecho, yo no sé si se han cerrado las playas de Valentín, la playa de... Bueno, hoy estaban cerradas, alguien preguntó en el chat de emergencia, dijeron que no tenía nada que ver con esto. No era con a mí me extrañaba. Con la contaminación, sino era por la bandera roja. O sea, la bandera roja por cuestiones de la mar. Claro. Y a mí me extrañaba, digo, ¿qué tiene que ver ahí? Tampoco las 4 gotas de petróleo que cayeron allí o de gasoil. No, hombre, yo lo que creo es que, claro, supongo que también hay protocolos de actuación claros y específicos, ¿no?, con este tipo de accidentes, ¿no? Y supongo que le han dado prioridad al tema de controlar que el vertido no se extienda
no se extienda demasiado. Creo que tampoco es un vertido grande, No, no han dicho qué cantidad es, pero el barco sobre todo tuvimos suerte Claro. que se quemó. Claro, y que el Es barco... que se quemara vino bien, ¿no? Claro, Para Claro. que el combustible y que el se fuera barco consumiendo. tenía días de travesía también. Sí, quiero 4 o decir que 5 días. 5 días estuvieron ellos sin comer. Y eso es lo que 300 dijeron. años de antigüedad. Pero yo eso no lo entiendo muy bien, sinceramente. Yo no digo que hayan dicho mentira, pero 5 días no tardan ni las pateras 2 días. No, dijeron que 5 días habían estado sin comer. Pero bueno, sin Que- comer que porque no- estarían en el barco. Hombre, pero a lo mejor pueden estar... Eso 3 es que días, no lo sabemos. 3 días en el muelle y 2 en la travesía. A ver, habría No, que- pueden haber estado 10 días en la travesía. A ver, 5 habría- de ellos tenían comida y otros 5 Bueno, Habría y que- al final parece que robaron el barco, ni siquiera eran tripulantes del mismo. Era Eran lo muy más probable. jóvenes, eso también nos lo dijo Espinosa esta mañana, eran muy jóvenes, sin experiencia visible en navegación, digamos, por eso se encalló el barco con toda probabilidad y por eso se incendió, porque dejaron el motor encendido. Yo es que no sé si... No se sabe si era el motor encendido o eso también me lo explicaba un marinero con el que hablé. Esos barcos tienen una especie para achicar una bomba de achique. Ajá, ¿o fue la bomba? Y claro, y la bomba de achique actúa cuando ve que hay agua. Claro. Y entonces pudo encenderse y como se quedó en marea vacía, pudo soltar un cortocircuito, en fin, cualquier cosa. Un chispazo. Un chispazo, y como había combustible que se había extendido por la rotura del tanque, pudo provocar ese incendio. Pero en fin, son especulaciones, realmente ya es lo de menos. Lo importante es que las 5 personas están bien, 2 de ellos fueron al hospital y por lo que me comentaban fuentes de la delegación del gobierno, se le aplicó la ley de extranjería y estaban pendiente a ver si un juez decidía trasladarlo o no a un CIE concreto. Al menor solo, porque hay un menor al cual se está intentando que se le aplique el traslado express, que es lo que se ha aprobado. De enviarlo directamente ya. Directamente a la península, a algún centro. Y a los otros 4 a un CIE normal, a un centro Sí, como se hace si interno viniera- como si hubiera venido con una patera. sí. Ahí la única cosa, que no sé si se lo van a aplicar, es que el dueño del barco, el armador, puede denunciarlo. Que fue como pasó Como la pasó otra vez, en que la vino, el armador vino hasta Lanzarote. Claro. incluso, Sí, que no claro. sabemos al final Al cómo final quedó. no se sabe si se lo llevaron. Claro. Pero se lo podía llevar al menos el otro. Este no se puede llevar nada. No, este no El se va a llevar recuerdo. nada. No, pero pues sí puede poner una demanda contra estas 5 personas, ¿no? Sí. Hombre, lo que sí es significativo es que ya sería el segundo caso. Es decir, que esto se puede Yo también... es que de creo alguna que forma- son 3. Había un remolcador, el pesquero y este pesquero. Son 3 casos, Son 3 ¿no? casos. Son 3 casos. Son 3 casos, sí. Bueno, la verdad que una de las tragedias que dábamos días atrás, ese asesinato de un joven lanzaroteño que vivía ya desde hace un tiempito en Londres con su madre, pues que con la edad de 16 años, 17 años, 17 años, pues era acuchillado de manera brutal por otros jóvenes, incluso más pequeños que él, en el sur de Inglaterra. Y el periódico El Mundo En portada lo tiene El Mundo se ha hoy. notado la primicia, digamos, de poder haber entrevistado directamente al padre, que el padre es colombiano, pero vive en Lanzarote desde hace ya más de 20 años. Precisamente trabaja en una empresa conocida aquí de montaje de Tecnoson, ¿no? Tecnoson, sí. Es el encargado, de hecho. Y su hijo, precisamente, que vino de vacaciones en verano, en Le agosto, lleva algún extra, ¿no? sí, le estuvo echándole una mano y contratado durante el verano, porque sabes que hubieron un montón de conciertos y tal, y trabajando. Y por lo visto, toda la gente de aquí de Lanzarote que lo conocen, bueno, dice que era un tío estupendo, un joven con gran... porque estaba estudiando en Inglaterra, en el Claro, instituto. se fue a Londres, es que es eso, ya vivía desde Fue hace... con su madre, porque su madre creo que se separó o lo que fuera del padre y había decidido irse a Londres. Desde a hace- Londres no, al sur de Inglaterra. Sí, a ver, la verdad que con toda la vida por delante, yo desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte a su padre, a su familia, a sus allegados, que no lo deben estar pasando nada bien porque no son circunstancias en absoluto normales. De hecho, yo creo que a todos nos ha sorprendido esa violencia, y yo lo que sí que creo... Pues creo, Erika, perdona, que la prensa inglesa ha sacado que esos grupos juveniles... Que habrán de bandas, ¿no? De banda. De hecho, según contaba el padre, lo que le contaron la policía es que fueron 20 o 30 jóvenes que iban
agredir y grabar las agresiones a esos jóvenes. Sobre todo se meten con extranjeros, en este caso considerados extranjeros para ellos, ¿no? Y como encima no son de la Unión Europea, pues porque ya Inglaterra ya no está fuera de la Unión Europea, y de hecho el trámite para expatriar el cuerpo se está complicando de tal manera que el padre fue a buscarlo y no pudo venir con el cuerpo. Sí, no, yo creo que la información del mundo da algunos detalles más de una cosa que ya comentábamos también el día de ayer en la radio, que es bastante triste, ¿no? Es decir, un niño con la plenitud de la vida, con posibilidades de hacer y lo que hemos tenido, cosas, tenemos hijos. Sí, ¿no? Es lamentable. Y probablemente ¿sabes? Fue estar en el sitio inadecuado, en el momento inadecuado, probablemente, ¿no? Y fue encima a defender a otro compañero suyo, que le estaban atacando y que le estaban agrediendo. En fin, muy mala suerte para esa familia, y de aquí, como bien dice Erika, desearle todo el cariño del mundo. Y que se haga, o sea, lo que iba a decir, que su hijo, por desgracia, no se lo va a devolver nadie, pero que se haga justicia con este caso. Complicado con menores, complicado. Bueno, están detenidos. Sí, detenidos, y probablemente se le podrá aplicar la ley del menor e incluso ingresarlo en correccionales, etcétera, etcétera. Sí, pero que saben que al no estar madurado como persona, evidentemente, pues va a ser mucho más laxo que si fueran pues personas que ya tienen los 18 años, mayoría de edad, y pagan las consecuencias de un hecho tan horrible como pues si se organizan, saben perfectamente lo que están haciendo, así que yo considero esto bastante éticamente, injusto. Evidentemente, es totalmente reprochable, y yo creo que incluso con 15, con 16, con 17 años, saben lo que está haciendo, pero la ley está así. Bueno, por cierto, hoy pleno en el Cabildo de Lanzarote, es el primer pleno que se celebra tras las vacaciones de verano. Y en Era el pleno de agosto, ¿no? Era el pleno de agosto, que no se celebró en el mes de agosto, que se suspendió el de la famosa que se iba a llevar, ¿no? Lo de la moción. Por lo menos este gobierno lo paga. Pero al final no se llevó No se llevó porque había un segundo informe que se ratificaba en el hecho de que el Cabildo, como administración local, esa imagen parece que no tenía competencias para declarar a persona non grata ni nada, con lo cual ni se llevó a debate, ¿no? Bueno, uno de los temas, porque la verdad es que más bien eran mociones de los distintos partidos, los que se discutieron, se llevaron pocos puntos más allá de la dación de cuentas y tal, llevaron pocos puntos, y creo que una aprobación de subvenciones de la Consejería de Asuntos Sociales. Creo que pocos puntos más llevó el grupo de gobierno. Uno creo que era. Era uno y 9 puntos o 9 mociones de la oposición. Bueno, yo lo estuve oyendo durante un buen rato. Hombre, es como si de repente los temas que se debaten en el Congreso de los diputados se trasladan aquí. Hombre, bien es cierto que una de las cuestiones era que si quitaban lo de la cruz de la Plaza de las Palmas o se declaraba bien de interés cultural. Eso fue una moción presentada por el Partido Popular y el Partido Socialista, que quería que efectivamente eso, según la ley de memoria histórica, pues era un monumento de la dictadura. Sí, que tenía... franquista y por lo tanto no puede estar ahí. Pues ¿esto en qué derivó? Pues bueno, prácticamente se habló hasta del Valle de los Caídos, de Cuergamuro, todo este tipo de cuestiones. Pues lo que le gusta perder el tiempo en cosas que ya nadie, por suerte, porque esto fue una página tan horrible de la historia de España, que cuanto antes se olvide y no se vuelva a repetir, mejor. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que la postura más acertada es la de Coalición Canaria, que digo, mire, esto que lo hagan los informes, los juristas, los que sepan de esto, y según lo que digan los informes nosotros apoyaremos al técnico que haga el informe, y punto. Porque esto es perdonen la ignorancia, pero esto es una decisión política, esto tendría que ser una decisión técnica. Si el técnico de patrimonio informa de que está afectado y hay que hay que llevar a cabo la retirada, porque sí lo contempla, es de los casos en los que se contempla por parte de la ley de memoria histórica, que se retire. Y si no lo contempla, que se mantenga. Pero ¿quiénes son los políticos para decidir si se quita o no, si afecta o no algo que tiene que ver con un tema técnico? Desde mi punto de vista. A ver, de hecho, lo que se puso de manifiesto en el Pleno es que a nivel regional
hay un catálogo de monumentos franquistas que estarían afectados por la Ley de Memoria Histórica. Y este está. Lo que pasa es que este está, el de la Plaza de las Palmas. Lo que pasa es que hay un recurso que se presentó por el follón que hay con el monumento del Ángel Caído en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Y entonces, bueno, se ha recurrido, pero vamos, que parece que no debe afectar, digamos, al resto de los monumentos. Porque entonces, el monumento no es solo la cruz, el monumento es la cruz y el entorno que está, digo yo, el pollete, esto como quieran llamarlo, donde va colocado. Sí. No es solo la cruz es un elemento religioso. Bueno, en cualquier caso, probablemente las personas que de aquí de toda la vida pues le hubiera gustado que siguiera la cruz, porque esa es la realidad, la mayor parte, pero habrán otros que no, y en cualquier caso, por eso digo que esto tiene que ser una cuestión, si hay que cumplir la ley, pues se cumple y punto. Hombre, el Partido Popular lo que planteaba también es que dentro de la misma ley de memoria histórica hay una cosa que se llama la resignificación, que tiene casos precedentes ya que se han aprobado. Sí, sí. Es decir, que el mismo monumento se mantenga, pero en vez de hacer un monumento franquista como es, porque la cruz está dentro también de ese monumento franquista, pues se le llama el monumento a la paz y la concordia, claro, por ejemplo. Y eso permite mantenerlo, pero a partir de ahora tenga otro Pues no es mala idea, no es mala idea. Bueno, pero el Pleno del Cabildo, insisto, uno de los temas recurrentes que se lleva debatiendo en mucho y sale es el famoso, la problemática que tiene Canarias, que tiene Lanzarote y que tiene España con la vivienda. Y en este caso fue una moción que presentaba el partido Vox, del grupo mixto del Cabildo, en relación a crear una especie de consorcio de la vivienda, un consorcio insular de la vivienda, que de alguna manera crear pues un organismo para que apuntar ahí a 4, 5, 6 funcionarios más. Pero si el Cabildo, con todo el cariño, y perdona que te interrumpa, el Cabildo no tiene competencias en vivienda, está echando una mano al gobierno de Canarias, es igual que los ayuntamientos, pues ponen suelo a disposición del gobierno. Pero los cabildos y los ayuntamientos no tienen competencia en materia de vivienda. No tienen competencia, otra cosa es que quieran hacer cosas que pueden hacer. No, puedes colaborar, aportar recursos. No, incluso puedes construir vivienda, pero no te corresponde. No, de hecho, por ejemplo, el Cabildo que ha puesto suelo a disposición del gobierno de Canarias para hacer vivienda, ¿no? En Arrecife también, y las 42 viviendas esas que tiene también en el sur, se han hecho cosas, pero lo que no puede no tiene la capacidad de construir nuevas casas, ¿no? Y además las va a gestionar entregándoselas al instituto, después tiene que entregarla. O a la después otra, tiene que entregarla, al ICABI, a mí me han dicho que si quisieran construir y el Pleno lo aprueba, lo podrían, pero para después ellos no son los titulares de la misma, después tendrían que pasársela al Instituto de la Vivienda. No, es que tengo justo delante, y porque de memoria no lo sé decir, pero recuerdo perfectamente ese artículo que escribió Samuel Martín, portavoz del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo. Me acuerdo un artículo de opinión, ustedes se acuerdan también, referente a la vivienda, lo escribió en junio, a finales de junio, y hablaba aquí de las gestiones de la inversión, del impulso de la inversión de casi 14 millones de euros en vivienda desde el Cabildo, comprando 2 solares en Arrecife, además daba las calles, uno en Uga, adquiriendo 42 viviendas protegidas en la urbanización de Montaña Roja, en Playa Blanca. También el tema de la colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda para el tema de... que aprobaron también los 1,4 millones de euros al ICABI para impulsar el bono de alquiler joven, o sea, que quiero decir... Por eso, Erika, me viene muy bien que aporte esos datos, que yo iba a decir, no me los sabía todos de memoria. Es que los puso todos en un artículo. Pero digo esto porque el PSOE tiene la estrategia, es el PSOE, está en la oposición y es su deber, pero decir que este gobierno en estos 2 años no ha hecho nada, ¿no? Y entonces... Ariagona González pues vino a decir que era una política errática la que mantenía Osvaldo Betancourt, que todos los males pues, de Lanzarote es de Osvaldo Betancourt para el PSOE. Y bueno, pues Jesús Machín pues, le tuvo que contestar. Vamos a ver un corte de Ariagona González, la portavoz del PSOE, y también, en este caso, de Jesús Machín, hijo. Política de vivienda, lo peor que nos ha sucedido es esa aprobación de esa ley de vivienda. ¿Por qué? Porque no da seguridad jurídica a los propietarios, porque al Ocupa le da más derechos que al
el propio propietario de la vivienda. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que se desconfíe. ¿Qué es lo que hace? Que se preocupe. ¿Y qué es lo que hace? Que los ciudadanos no pongan como oferta para alquilar sus propias viviendas o sus pisos en ciudades. Y hasta que no se cambie eso, probablemente no se vaya a arreglar el problema de la vivienda. Y ustedes están perfectamente enconados en que eso es lo mejor. Solamente lo ha aplicado Cataluña. Y escuchaba ayer que ni siquiera ha bajado un 2% el precio del alquiler. Pero entonces, ¿en qué ha funcionado? Dígame usted en qué ha funcionado esa ley de vivienda. En nada. Porque Coalición Canaria y el Partido Popular en el gobierno de Canarias no han hecho nada. No han ni regulado el alquiler vacacional, que realmente, claro que había alquiler vacacional antes, pero desde que su consejera de turismo dijo que lo iba a regular, la lista en el registro turístico de Canarias de viviendas vacacionales en la isla de Lanzarote y en toda Canarias, lo único que ha hecho es aumentar. Ustedes han logrado un efecto llamada impresionante para que la gente quite su vivienda del mercado residencial y la meta en el vacacional. Ni regularon el alquiler vacacional, ni han hecho una moratoria, ni han propuesto medidas, ni han conseguido que haya vivienda pública en Canarias. La única vivienda pública en Canarias que se está construyendo en Lanzarote, es la que dejó proyectada y aprobada el Partido Socialista. Usted ha defendido a capa y espada que lo tuviese en el gobierno de Canarias. Bien, nosotros hemos hecho lo más ágil, lo más fácil, lo más rápido y lo más eficiente para sacarlo adelante. Ustedes ni siquiera se plantearon poder tener unas ayudas al alquiler joven. Ni siquiera se lo plantearon. Ni siquiera. Porque, vuelvo y repito, el trabajo les cuesta. Es que les cuesta. Es que no, está más que justificado lo de ustedes tergiversar, mentir, enmarronar, hacer que todo parezca turbio para hacer tapar que los turbios son ustedes. En los plenos del Cabildo, de ese rifirrafe entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en este tema, uno de los temas que más preocupa y por eso se habla tanto, que es el de la vivienda, la falta de vivienda en Canarias, en Lanzarote y en todas las ciudades, porque esto es un problema que padecen todas las ciudades. Ahora mismo, para que vean que la demagogia no sirve para nada, este tipo de cosas, digo la del Partido Socialista, hoy precisamente creo que salía una noticia, aquí la tengo, en la provincia, alquilar en las canteras cuesta más que nunca. ¿Y quién gobierna en el Ayuntamiento de Las Palmas? El Partido Socialista. El Partido Socialista, y lo lleva gobernando desde hace ¿cuántos años? Pues por lo menos 12. Sí, porque por lo menos 12, no sé si más, pero 12 seguro. ¿Y qué tiene que...? ¿Es culpa de la señora... Carolina Daria. Pues no, y Carolina Daria ha aplicado la zona de tensión. Que todavía no la ha aprobado, el gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias tiene la tesis, sobre todo lo ha dicho Coalición Canaria, sí, y lo han dicho expertos también, de que las zonas tensionadas, y bueno, y hay datos en algunos sitios. A ver, no, Barcelona. De que las zonas tensionadas lo que hacen es tensionar más. Incrementar el precio, en el sentido de que después hay dinero que se paga en vez. A ver, que se pidió un informe, a través de, yo no sé si precisamente del ICABI o así, el gobierno de Canarias lo pidió un informe externo que fue muy criticado. Sí. Recordarán que el informe creo que era que lo desaconsejaba, en fin, que luego se ha armado. Ya hay sitios que dicen, el profesor dice que no, pero yo lo que leo, por ejemplo en Barcelona, que conozco algo y leo algo de allí, lo que dicen es que no ha bajado los precios en Barcelona. De todas maneras. Y se ha declarado zonas tensionadas muchas de la ciudad. Al final, lo único que te dicen los que saben de esto, los empresarios y los promotores, es que cuanto más dificultades le pongas tú a la construcción de vivienda, al propietario para alquilarla, solo le beneficia a los grandes propietarios y perjudica a los más pobres. Eso es lo único que está claro y es lo único que es la evidencia. Es decir, yo a un médico, a un funcionario de alto rango y a un profesor, seguramente conseguirán vivienda. Los que tendrán más dificultades son los trabajadores que ganan 1.200, 1.300. Por lo tanto, las clases medias bajas, que son las más desfavorecidas. ¿Por qué? Porque al poner más restricciones, no es tonto. Si usted le da facilidades al Ocupa, lo que hace es intentar buscarse la persona que cree que es más seguro que no se va o que se va a ir cuando termine el contrato, ¿no? Siendo cierto este tema de que evidentemente la gente con el tema del anuncio de la regulación de la vivienda vacacional pueden haber hecho más solicitudes de tal,
No podemos olvidar otras cosas como que las cientos de viviendas que se han retirado porque no cumplen en el tema vacacional, ¿no? Que lo hizo el Cabildo de Lanzarote, pero voy más allá. Yo pediría que no trasladen debates, no trasladen la crispación que hay en Madrid aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la solución al tema de la vivienda no es a corto plazo y pasa porque todas las administraciones colaboren, porque la ley estatal se modifique y aporte seguridad jurídica a los propietarios, empezando por ahí, pero siguiendo con lo que, por ejemplo, el Cabildo está haciendo o siguiendo con el Gobierno de Canarias y las políticas de vivienda que tienen que hacer. O sea, ninguno lo va a hacer solo. Entonces, dejen, por favor, de tirarse piedras a la cabeza con la principal preocupación que tiene la gente. Evidentemente hay que tomar muchas medidas para solucionar un tema que es que es claro, si cada año creo que se genera en España 200.000 hogares, pues necesitan 200.000 camas, 200.000 pisos. Y si se hacen 60.000, 70.000, que es lo que se está construyendo en España, pues cada año hay un déficit. Bueno, vamos a pasar a otro tema, porque la emergencia hídrica también es importante. Valentín, el 4 de agosto, si no me equivoco, o el 5, se aprobó por parte del Consejo Insular del Agua prorrogar 6 meses más la emergencia hídrica que había solicitado en su día el Consejo Insular al Gobierno de Canarias. Sí, hombre, voy a poner sobre la mesa algo que he leído que no lo sabía, no sé si ustedes lo saben. Fuerteventura ya ha dejado de estar en emergencia hídrica. Lo dijo ayer el consejero de Agua, el señor Miranda. Ok, pues estuvo desde el 23 en emergencia y los datos que dio Lola García, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, hace unos días, creo que el viernes pasado, una rueda de prensa, son espectaculares. Son espectaculares, han reducido en un 80% las pérdidas, han puesto 60 millones, en todo este periodo han puesto 60 millones con dinero del Gobierno de Canarias, del propio Cabildo, del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, y les ha salido muy bien. Entonces, en el caso de Lanzarote era evidente, yo creo que desde el propio Cabildo, del propio Consorcio, tenían claro que había que renovar, porque las inversiones, los proyectos y todo esto no se pueden acotar solo a un plazo de 6 meses. Y entonces han decidido a aprobarlo, yo creo que con buen criterio, hasta febrero, otros 6 meses, que lo permite la ley de agua, hasta febrero del próximo año. Y bueno, y yo creo que todavía están muchas inversiones en marcha y todavía falta por hacer muchas cosas, y yo creo que esto viene bien, sobre todo porque si nos fijamos en lo que ha hecho la isla vecina, que es Fuerteventura, ha aprovechado muy bien el tema de la emergencia hídrica, ¿no? No, por eso yo siempre dije que no entendía mucho por qué el Partido Socialista se empeñaba en decir que eso no servía para nada, que era lo mismo declarar la emergencia hídrica o no. Pues realmente yo creo que ahí tenemos el ejemplo de Fuerteventura para saber que era importante hacerlo y es importante prorrogarla. En este caso vamos a a ver lo que nos cuenta el consejero del Agua de Lanzarote, Domingo Ceja. Porque entendemos que eso nos ha venido a ayudar y agilizar todos los proyectos que tenemos ahora en marcha, unos que ya están adjudicados y otros que están ahora en el proceso. Hoy entra en prueba la planta portátil que desde la Consejería del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, tengo que decir que es la primera planta que entra en servicio de esa inversión que la Consejería ha puesto para todos los cabildos, para todas las islas, y somos los primeros que la ponemos en marcha. Por lo tanto, bueno, esta realmente no tiene que ver tanto con la emergencia hídrica, porque esto es una subvención que daba la Consejería de Narváez, la de Agricultura y Pesca, a todas las islas, pero es verdad que Lanzarote es la primera que la va a poner en marcha. Y era una subvención de 2,5 millones que se le da al ITC, que es al Instituto Tecnológico de Canarias, para que construyera esa planta desaladora para regadío. Es decir, esa agua que produzca esa planta tiene que ir directamente al regadío. Ya Lanzarote precisamente todos los días da 2.500 metros cúbicos de agua al campo. Solo al campo, me refiero al campo, no al campo, a la vivienda. Todos los días, pues entonces ya es un avance, ¿no? Porque habían lo duplica, ¿no? Que habían quejas de que habían días donde no les llegaba agua. De todas maneras, Jorge... Por eso digo que es importante, eso no sé si va a dejar de faltar agua, porque a lo mejor lo que hacen es, como el otro agua que había no era para regadío, sino para el consumo humano, pues a lo mejor lo que hacen ahora es dedicar los 2.500 solo para el regadío y los otros 2.500 para el humano, que
que también, como bien sabe, falta. De todas maneras, yo con respecto a, en general, ¿no?, a todo este tema, evidentemente si ha funcionado, evidentemente hay que coger como ejemplo Fuerteventura, decretar la emergencia hídrica. Supongo yo que esos 60 millones habrán ido aparejados, ¿no?, en inversiones, en mejoras, en infraestructura, etcétera, etcétera. Pues que hagamos lo mismo para intentar, yo cuando lo veamos lo creo, lo del 20% de pérdida, cuando aquí yo creo que no hemos estado nunca por debajo del 40 o del 50%. Pero si somos capaces, bienvenido sea, pero yo creo que se merecen por lo menos... aquí se llegó a estar en el 30 y tanto. Por lo menos, sí, lo mínimo. En la época mejor dinársele fue en los principios de los años 90. Por lo menos. Tampoco es que se queden en el 20, es reducirla en un 80% las que tenían. No, es reducir el 80, no quiere decir que se queden en el 20, se quedarán en el 40 o por ahí. No, se quedarían en menos. Si tú reduces el 80 del 60%, yo creo que te quedas incluso por debajo del 20, creo. Pero bueno, lo mío no es la fuerte de la matemática. Que yo creo que el camino es ese, sigamos ese camino. No, y además, Fuerteventura ha comprado las desaladoras, ha hecho tanques para guardar agua, que también es una cuestión fundamental. Ha comprado membranas, como ha comprado también... para tener mayor eficiencia. Mayor eficiencia. Y bueno, y ya te digo, los datos que se pusieron sobre la mesa, la verdad es que no los tengo todos en la cabeza, pero la verdad es que me parecen espectaculares. Yo en cabeza, que cada vez la tengo peor, pero digo que recuerdo que eran 2 millones y pico para el cambio de membrana, que ya van a empezar, por cierto, que ya 2 millones, Canal Gestión ya presentó el proyecto, porque esto tiene una complicación, porque claro, cuando tú pones las membranas, por ejemplo, en el bastidor de Lanzarote 4, tienes que parar, y es un módulo de 10.000 metros cúbicos que produce, entonces deja de producir, entonces tiene que coordinarse bien para que no falte el agua, y esos son por emergencia, y también por emergencia se consiguió el módulo, uno de los módulos de Lanzarote 4, un bastidor... De la Lanzarote 3, que son 5 millones, que cuesta algo más y que, por cierto, saldrá ahora dentro de poco a licitación para comprarlo y es ponerlo en marcha también, y esos son 5.000 metros cúbicos. 5.000 metros cúbicos más. Pero claro, todo esto no va a ser de aquí a mañana, porque esto va muy despacio. Pero en fin, yo creo que gracias a esa declaración, que no iba, yo lo que dije, mire, en cualquier caso no va a perjudicar. En el peor de los casos no va a perjudicar, y efectivamente así lo ha demostrado, que en Fuerteventura ha venido muy, muy, muy bien. Y en el Cabildo de Fuerteventura gobierna el Partido Socialista, con Coalición Canaria. Claro, pero el Partido Socialista de Fuerteventura no tiene que ver nada con el nuestro de aquí de Lanzarote. Por cierto, Erika, en La Voz de la Mañana entrevistó, si no me equivoco, en este caso creo que era el director... El director general de Infraestructuras y... no sé qué, educativas, no sé qué, que me perdone. Infraestructuras educativas, que me entiendan, que no es un nombre largo, infraestructuras y... Sí, tenía un apellido largo, pero no... Iván González se llama. No, yo me refería... No, el título. Al título que tiene. No, me refería al tema de la fotovoltaica. Sí. ¿Quién era? ¿El viceconsejero de...? No, era el mismo director. El director general. A ver, le llamamos en un principio para preguntarle por una queja que hay. Es que yo lo oí, pero creía que eran dos. Que había del AMPA del IES César Manrique, la resolvió, explicó que sí, que se les había informado y que no existía, que se había estudiado todo y que no existía ningún problema en referencia a lo que denunciaba el AMPA. Eso por una parte. Y por otra, es verdad que el compañero Sergio Calleja le preguntó por la instalación de placas fotovoltaicas en los techos, en las azoteas de los centros educativos, qué planes tenían y demás, con la sorpresa que nos dio de que resulta que llevan 2 años trabajando, empezaron por Lanzarote y Fuerteventura, pues han culminado ya con cubrir todos los institutos y centros de formación profesional. Todas las techumbres de los institutos y los centros de formación profesional, los centros integrados, ¿no? De Lanzarote, con placas fotovoltaicas. Ahora mismo tienen placas fotovoltaicas y no sé qué hay en la historia. Se está monitorizando el trabajo de esas placas fotovoltaicas de tal forma que no es que esos datos se queden ahí, es que los docentes pueden utilizar esa información como mejor convengan con ánimo pedagógico para su alumnado. Y estamos hablando de enseñarle y para concienciarlo. Y luego también es verdad que yo le pregunté y él me hizo especial hincapié en esto en nuestros centros, en los dependientes de la Consejería de Educación. Los ayuntamientos son los responsables de los colegios, a lo que esto me lleva a preguntarme,
Y los ayuntamientos tienen ya cubiertas también todas sus... Es decir, que los institutos le corresponde al Cabildo, pero No, al Cabildo no, a la al Consejería gobierno, del perdón, en este caso... Las azoteas de los colegios a los ayuntamientos y que reciben mucho dinero de transición ecológica y energía para hacer esto. No, de hecho, tenía otra noticia aquí que lo dan en Lancelot y habla Mariano Zapata, que es el consejero de Transición Ecológica de Energía del Gobierno de Canarias. Se ha aprobado una ayuda de más de 80 millones de euros en la apuesta por la energía fotovoltaica que va a dar el Gobierno de Canarias a aquellos privados, me imagino, o a quienes públicos, hayan presentado proyectos, que es lo de siempre, Jorge, y ahí sí hay chicha. Porque lo otro es una buena noticia y me alegro. Y también nos da para preguntarnos qué están haciendo los ayuntamientos, que ya desde aquí lo lanzo, si nos están viendo. Que se esperen una llamadita porque les vamos a llamar. Yo quiero saber, porque si tenemos un debate sobre las energías renovables, ahora mismo abierto en Lanzarote, y creo que todos podemos coincidir por sentido común que aquellas zonas, las azoteas, ¿por qué están desaprovechadas si podemos poner placas fotovoltaicas? Con el tema del azar y tal, me refiero a ese debate. Bien, y es que resulta que de esos 2,1 millones que vienen para Lanzarote hay 11 proyectos, pero es que tú te fijas en otras islas, en La Palma, para La Palma, creo que iban 1,70 y algo millones, y tú dices, ¿pero qué? ¿Solo en esta tanda? A mí esto que me lo expliquen bien, porque yo quiero saber... Lo importante es que cada vez Canarias vaya cumpliendo más los objetivos de la Agenda 2030, que estamos todavía muy alejados de ello. Tenemos que tener el 50% en ese año de verter energías limpias a las redes, y resulta que todavía estamos, creo que no superamos el 18-19% en Canarias. No superamos. Yo creo que en Lanzarote es el 11%. Yo creo que es bastante menos de media. Hombre, hay una cosa que lo que decía Erika, ¿no? Es decir, estamos ahora con el debate de la SAR, ¿no? De las zonas de ampliación de renovables, y los que critican la planificación que se ha hecho por parte del Gobierno y del Cabildo decían que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es eso, la de utilizar todas las techumbres posibles de aquellos edificios públicos para poner paneles solares, ¿no? Y aquí esto es una buena noticia, que todos los institutos de Lanzarote tengan ya, y además en funcionamiento, es decir, no es que están puestas, ¿no? Porque yo sé de algunos edificios públicos que tienen los paneles solares, pero desde ahí no sale electricidad que llega a la red. Estos todos están funcionando. Y por cierto, Perico Hernández, una primicia. El Cabildo de Lanzarote va no a recurrir, porque ni siquiera va a recurrir, pero va a anular, en cualquier caso, va a pedir al Gobierno de Canarias que anule, en este caso, lo que es el SAR, que es la zona de aceleración de renovables, que tanta polémica creó días atrás. Lo va a pedir el Cabildo y el Cabildo no estaba de acuerdo. El Cabildo lo que dice es que se confundieron, que publicaron en el BOC de Canarias, en el Boletín Oficial de Canarias, publicaron un documento erróneo, que no era el que ellos habían enviado, sino un borrador inicial que se había elaborado inicialmente y que se fue limando, y el borrador el proyecto real, según dicen fuentes cercanas al Cabildo de Lanzarote, pues no se publicó, y entonces se publicó otro proyecto. Pero ¿cómo le llegó ese mapeo, ese mapa desde el Cabildo de Lanzarote, donde se estaba trabajando en ese borrador, hasta el Gobierno de Canarias, que fue caminando solo? No, porque... ¿Cómo le llegó? El Gobierno de Canarias que lo publica. No, lo que pasa es que se van intercambiando borradores. A ver, lo que están diciendo que se estuvo trabajando en ese plano, pero se fue limando, ¿no? Para hacer después el definitivo. Pero ¿cómo le llegó? En el que estabas tú trabajando aquí, ¿cómo le llegó a veces eso vaya por ordenador. Claro, los virus, los hackers. Pedro, normalmente esos documentos tú no te pasas el definitivo solo. Claro. Lo vas consensuando con los técnicos, entiendo yo, del Gobierno de Canarias, y a lo mejor pusieron, quiero creer que fue el borrador verdad, que no era. O sea, mentira, porque yo conociendo a Perico no se lo va a creer, pero siendo verdad o siendo mentira me da lo mismo. Lo importante es que se va a cambiar el documento por otro borrador que era el que tenía que haberse aprobado. Y en ese borrador, que es lo más importante todavía, hay mucho menos de suelo. Hay menos de un 1%, cuando el que se aprobó equivocadamente, erróneamente,
contemplaba casi un 4%. Sí, 3,70 y pico. 70 y pico. Pues que espabilen las administraciones locales y... ¿Pero te gustó o no te gustó la noticia? Me gustó, pero que se espabile Vaya, también para poner en las azoteas. Hay que dar ejemplo a la gente. ¿Cómo me vas a pedir a mí, ciudadana, con un sueldo mediocre, que me ponga una planta tal? Administraciones todas deben estar forradas con eso. Venga, Erika, que te escuchemos después en La Voz de la Mañana. Ahora vamos a escuchar a David Toledo. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Si tienes un comercio en Lanzarote, ya puedes adherirte a la tercera edición de tarjetas Consume Lanzarote, que permitirá a tus clientes comprar el doble pagando solo la mitad. Entra en la web consumelanzarote.org y envía tu solicitud para ser validado antes del 31 de octubre. A partir del 19 de septiembre podrás canjear las tarjetas de tus clientes. Consulta condiciones de participación Cabildo de Lanzarote, FELAPYME. ¿Quieres disfrutar de un entrecot jugoso y tierno en casa? Tu entrecot refrigerado te espera en Spar. Y ahora solo a 12,95 € el kilo. Calidad y sabor, todo en Spar. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño, con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Amante de las dos ruedas, estás de suerte. Te esperamos en Camemóvil, el nuevo concesionario oficial del grupo Piaggio. Y para celebrarlo te ofrecemos 500 € de descuento en la Piaggio Liberty y Aprilia SRGT. Camemóvil en Cabrera Medina Playaón. No dejes pasar esta oportunidad. McDonald's presenta la nueva McExtreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva McExtreme Dipping Cheese. Última hora, un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues se ha iniciado en estos días atrás el curso político y queríamos tomar la temperatura a nivel de Canarias. Hemos llamado a Canarias y de Lanzarote, en este caso con David Toledo, que es un parlamentario de Lanzarote, pero es el presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Buenas tardes, don David, ¿cómo estamos? Buenas tardes, todo muy bien. ¿Cómo ha estado el verano? ¿Tranquilo? Bueno, tranquilo. ¿Tiene oportunidad de irse a algún chalet como hizo don Pedro Sánchez? No, yo no salí de mi casa. No. Bueno, David, por cierto, yo antes de entrar en materia, es una cuestión que yo critico mucho a los gobiernos de Coalición Canaria y del Partido Popular en este sentido, porque el otro día conocíamos una buena noticia, se prorrogaba el convenio de Estado de Canarias-Estado, o Canarias-España, Canarias-Madrid, y resulta que para carretera a la isla de Lanzarote, pues sigue sin aparecer ninguna partida concreta, cuando llevamos un déficit, don David, que usted también lo ha denunciado en otras ocasiones, importantísimo. ¿Usted ha podido profundizar en este asunto? Y seguimos denunciándolo y tenemos que seguir denunciándolo, pero es una adenda del convenio que ya existía, por eso no hay nada nuevo, es decir, es lo mismo que se prorroga para que pueda seguir ejecutándose las obras que ya están. Pero se amplía el volumen. Sí, y el volumen económico. El volumen económico, pero si las obras son las mismas, lo que no se amplía son las obras. De ahí que nosotros, en la Agenda Canaria, reclamamos que hay que firmar un convenio nuevo con nuevas carreteras porque la situación ha cambiado mucho. Ahora, el debate es, ¿Lanzarote necesita mejores carreteras o más carreteras?
Ese es el debate que como sociedad tenemos en que algunas tener. ocasiones yo creo que hay cosas que son más carreteras, por ejemplo, desdoblar la LZ40, David, esto es una cuestión que tenía que haberse hecho hace ya 4 años. Pero eso será una mejor carretera, no más carretera. Bueno, es una carretera paralela. Yo lo que creo que tenemos que tener una protección del territorio, que en Lanzarote no hace falta ni más hoteles ni más carreteras, lo que hace falta es mejores hoteles y mejores carreteras. Y ahí es donde tenemos que empezar es a reformar todo lo que hay. Evidentemente, por ejemplo, el desdoblamiento es una opción muy válida en la que creo firmemente. Pero la realidad es que no hay mejores carreteras, porque no hay ni mejores, ni nuevas, ni viejas. Vamos. Después de 4 años de gobierno socialista y del Pacto de las Flores, evidentemente no hay ninguna carretera. Hoy están todos los procedimientos en marcha. Por ejemplo, el desdoblamiento de la carretera que da del Toro al aeropuerto. Le queda el último informe ambiental, me decían en julio. Ahora tengo pregunta de nuevo en Comisión de Transición Ecológica para ver si ese informe de impacto ambiental, se supone que ya estaba, eran 2 meses, para poder empezar a arrancarla. Bueno, pues vamos a ver si es verdad, porque la verdad es que es un poco el panorama, no se presenta nada halagüeño para la isla de Lanzarote, porque en esta legislatura, y hay gente del propio gobierno que nos confesaba que no iba a ser fácil poder invertir en esta legislatura, más allá de a ver si tenemos suerte y la LZ40 puede para el próximo año, finales del próximo año, empezar a adjudicarse la obra, lo cual todavía queda tiempo. Por cierto, hoy también, y ahora dejo a mis compañeros, salía una noticia donde, bueno, Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, también presidente de Coalición Canaria, bueno, es un hombre que tiene empeño, y cuando se empeña en algo es como la gota malaya, ¿no? Que hasta que no lo consigue no para, ¿no? En este tema, y hablábamos antes de la vivienda, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Gobierno de España la posibilidad de que influya o hable con la Unión Europea para poder prohibir la adquisición de vivienda por extranjeros no residentes en Canarias. Es una magnífica noticia. Nosotros ya lo llevábamos en el programa electoral de las elecciones europeas. Recuerdo los debates de las elecciones europeas donde los miembros del Partido Socialista nos decían que si estábamos locos, que eso no se podía. Yo también creía que no se podía, por aquello de ser ciudadanos de la Unión Europea. Pero es que hay varios ejemplos dentro de la Unión Europea, las Islas Alan, las Islas Feroe, Copenhague, en Bilbao, en el Ayuntamiento de Bilbao hay también normativa que lo pone mucho más difícil, modificando la ley de régimen de base local. Ya lo veníamos diciendo desde hace más de 3 años y todos nos decían que no se podía, que no se podía. Y nosotros le decíamos a que además de haber ejemplos, que no es normal, que cuando uno entra en la Unión Europea en el 86 la sociedad ha cambiado tanto y en Canarias hemos crecido en más de medio billón de habitantes en los últimos 20 años, que hay un crecimiento desigual, que no es equitativo, que donde han sido 4 islas, desde Lanzarote a Tenerife, en las otras estamos decreciendo, que había que hacer algo. Y que por lo tanto lo proponíamos, lo llevamos en el programa de las elecciones europeas. El presidente Clavijo, cuando convocó la primera conferencia de presidentes con los presidentes de los cabildos, también lo llevó a la conferencia de presidentes autonómicos donde se lo propuso a Sánchez, lo repartió para que tomasen acuerdo. Sánchez no repartió nunca el documento ni tomó en consideración la propuesta y ahora la Unión Europea ha convocado la primera conferencia de vivienda para esta cuestión y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que lo ve como factible, cosa que ya venimos diciendo hace 3 años. Yo es que recuerdo, buenas tardes David, que un reportaje que hice sobre precisamente esta cuestión y la ley de residencia, etcétera. Había una serie de excepciones en relación con este tema que estamos hablando dentro de la Unión Europea, porque claro, el problema está en que en la Unión Europea hay libertad de movimiento de capitales y de personas. Entonces, claro, no se puede hacer, pero sí que hay medidas, es decir, lo que sí se puede hacer dentro de la Unión Europea, y eso te lo va a permitir, más si eres un archipiélago ultraperiférico, es que tú, por ejemplo, a lo mejor no lo prohíbas, pero sí le pongas una carga fiscal mayor a los que no son en este caso, nacionales. Y que, bueno, que cualquier extranjero que vaya a comprar tenga que pagar unos impuestos más que ya no le hagan tan atractivo como hasta ahora el comprar una vivienda. También es una medida alternativa, que no sé si es hay muchos ejemplos, no solo es una, como tú bien dices, también hay otras que te dicen, oye, tú no puedes hay en otros lugares que dicen, tú no puedes tener 2 residencias, o si tienes una segunda residencia la tienes que tener alquilada, o si a los 6 meses de no alquilarla la tienes que poner en el mercado. ¿Por qué? Porque lo único que te pedía la Unión Europea es, oye, demuestra que eres una isla o que eres un territorio con presión demográfica, que eres una isla un territorio que en los últimos X años ha crecido de manera desorbitada, que hay más de 2 vehículos por unidad familiar, es decir, hay una serie de parámetros y Canarias no es que los cumpla, es que Canarias está disparada con el crecimiento poblacional de los últimos 20 años, por eso nosotros nos reafirmábamos en, oye, que tenemos todos los parabienes para que aquí
tengamos que tener pues una serie de normativas. Ya no hablo de residencia, que puede ser parecida, pero que no lo es, pero sí, aunque sea para limitar la compra de vivienda a no residentes, porque los que residen aquí no tienen dónde vivir y hay gente que a lo mejor piensa o hace que Canarias sea un producto bancario. Yo compro la casa y ya vendré un fin de semana en agosto, pero mientras la tengo cerrado y no son residentes. Eso yo creo que no puede ser tampoco. Señor Toledo, buenas tardes. Claro, en referencia a lo que están diciendo, es muy interesante este debate, me tenía que meter en medio. Usted mismo lo ha dicho, el crecimiento poblacional durante los últimos años ha sido en Canarias muy importante. Desde luego, lo único que hace el crecimiento, o sea, lo único que ha provocado, si me lo permite, ese crecimiento poblacional no es la compra de viviendas por parte de extranjeros, que vamos por patitas, porque son muchas. ¿Por qué crece la población en Canarias tanto en los últimos 20 años? Pues una de las causas que se ha apuntado y además está en el debate social es precisamente que la industria turística de la que vivimos atrae a población aquí. Quiero decir, no será toda, por mucho que limiten, no será toda y le sigue faltando vivienda. Y al fin y al cabo el Gobierno de Canarias es el que tiene las competencias para implementar el Plan Estatal de Vivienda. No sé si me entiende por dónde quiero ir. Voy por el reto demográfico, por lo que ustedes mismos plantearon, por esas 51 medidas, para que me explique qué se ha cumplido de esas 51 medidas, que hay que decirle algo a la gente distinto, porque usted sabe que el debate está ahí en referencia a esto. En materia de vivienda son muchas las patas, como bien dice. Lo primero es construir vivienda pública para destensionar el mercado, para la gente que tiene pues más dificultades económicas pueda acceder a la vivienda pública y que dejen los alquileres normales para otro tipo de persona que pueda tener más recursos. También está limitar la compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes. La otra opción que también hay sobre la mesa es que en Canarias habían 211.000 viviendas vacías, en donde Visocán pues está llamando para ver en qué condiciones están y se pueden adquirir y ponerla también en el mercado. Evidentemente son muchas patas y se están haciendo. Una de las últimas es el decreto aprobado para agilizar las licencias de obra, porque en los ayuntamientos están tardando todos los ayuntamientos de Canarias una media de 2 años y medio, 3 años para dar una licencia de obra. Con este decreto, todos los ayuntamientos que quieran, en 90 días podrán dar la licencia de obra. Todo este tipo de medidas se han implementado en los últimos 2 años. ¿Que queda mucho por hacer? Evidentemente. Nosotros en Canarias hemos crecido en los últimos 40 años, los últimos 50 años, gracias al turismo, que es nuestra primera industria, que hemos conseguido pues cuando en los años 60 teníamos tasas de alfabetización enormes, ahora hemos conseguido pues estar a la vanguardia del Estado y eso ha sido gracias a la industria del turismo. Pero como le decía a Jorge al principio, ni más carreteras ni más hoteles. Vamos a cuidar lo que tenemos, vamos a reformarlo, vamos a hacer un producto de más calidad, vamos a tener cuidado con la población y vamos a implementar medidas que hagan que seamos un destino con más calidad para los que aquí viven y para los que aquí vienen, porque tiene que seguir viniendo gente para que los que aquí viven podamos tener un trabajo directo o indirecto del turismo. Él ha dicho en 2 veces no más hoteles ni más nueva carretera. Ya lo de la carretera lo aclaró. Lo de los hoteles, ¿a qué se refiere? ¿Que van a sacar una moratoria para prohibirlo? Porque los planeamientos de los ayuntamientos permiten la construcción de esos hoteles. Sí, no, eso es una opinión personal mía. Yo creo y considero que no es necesario más hoteles en esta isla, porque creo que ya tenemos todos los estándares de alojamiento cubiertos. Lo que creo que hay que aquellos que pueden subir de estrellas, porque suban de estrellas, que se mejoren, pero yo creo que la protección del territorio en Lanzarote debe ser una premisa fundamental para todos. Moratorias no. Y si usted lo cree, Coalición Canaria va a hacer algo para poder evitarlo, porque el PSOE ha dicho 1000 veces que hay que parar, que hay que dejar de construir, pero no dice cómo. Hombre, claro, porque no se atreven a decir que con una moratoria, ya eso ya se hizo cuando Román Rodríguez era presidente del Gobierno de Canarias y tenemos 36 sentencias y a ver cómo Canarias puede sortear esto para no pagar pues una millonada. De todas maneras, 2 cosas estaba pensando sobre este tema. En el plan de modernización de TIA ya se ha reconocido que ahí va a ir un nuevo hotel. Eso por un lado, o sea, ese sí es un nuevo hotel. Y después la Lanzarote 5 será una nueva carretera, ya sea circunvalada o soterrada dentro de 20 años cuando ya yo sea abuelo probablemente, pero será o soterrada y eso también es una nueva carretera. Quiero decir que a esas no se opone usted, en cualquier caso habría que potenciarla. A lo que ya está planificado uno no se puede oponer, pero bien como dice usted o como me decía Jorge, oye, que el PSOE dice que no, bueno, ¿qué PSOE? ¿Qué PSOE? ¿El de TIA? ¿El de ADEGE? ¿Qué PSOE? Porque hay varios PSOE, digo yo, hay unos que no paran de construir. Eso es lo bueno que tiene ese partido, que hay varios. Claro, que es una pluralidad de acciones y de propuestas, exacto. A mí sí me gustaría pues seguir con debates sociales que hay ahora mismo. Justamente antes de la pausa para publicidad estábamos hablando de renovables y Lanzarote es una isla
muy curiosa en cuanto a... Y primero pregúntale qué le parece la noticia de que el SAR... Pregúntaselo tú. No, y después le preguntas tú y profundiza. La del sí me iban a preguntar. No, eso después. No, la pregunta es que sabes que se ha creado cierta polémica, sobre todo en ambiente conservacionista y ecologistas de Lanzarote, porque se aprobó la zona de aceleración de renovables, que todo el mundo lo vendimos como una buena noticia, porque de alguna manera el gobierno ya planificaba a través con el Cabildo, de acuerdo con el Cabildo, planificaba las zonas donde se podrían colocar pues parques fotovoltaicos y parques eólicos, y resulta que se armó la marimorena porque ponían casi que el 4% del territorio de Lanzarote podía ser utilizado. Ahora el Cabildo está diciendo, no es oficial todavía, pero fuentes cercanas al Cabildo, que hubo un error, que no era el 4%, que ese fue un documento inicial, pero que se había limado y que no se va a dejar poner más del 1% de terreno para renovables. Y yo también creo que debe ser así, y el gobierno de Canarias no va a hacer nada en Lanzarote que los ciudadanos de Lanzarote y el Cabildo no quiera, por supuesto, pero la zona del SAR y el planeamiento que se ha impulsado en Lanzarote para eso es un producto estrella y es una ventaja y es una zona donde todas las islas se fijan porque no existe en otra isla. Yo creo que el trabajo que ha hecho en este caso Jesús Machín en cuanto a las habilitaciones del SAR es un éxito, y hay muchas islas como Fuerteventura en donde se está mirando para Lanzarote por el trabajo bien hecho. Vale, y ahora voy yo con mi pregunta de que Lanzarote es una isla curiosa, porque ahora se arma este debate que ya profundizaremos en eso, pero a lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Vale, queremos renovables, pero no se han instalado todavía en las azoteas, por ejemplo, en todos los edificios públicos. Nos quejamos a lo mejor de ciertos aspectos negativos que trae consigo nuestra principal industria, que es el turismo. Y mi pregunta va encaminada también. Hace un tiempo tuvimos ese mismo planteamiento con el detalle de las zonas de acuicultura, recordarán el PROAC, frente al litoral, que es también un debate social. Todo se convierte en debate social en Lanzarote, y la realidad es que mi pregunta es si tenemos alguna alternativa para esas personas que están pues muy en contra de la industria turística y quieren y creen que podemos vivir de otro tipo de industria, la famosa diversificación económica, que no sé si el Gobierno de Canarias está trabajando en ese sentido. ¿Qué le diría usted a estas personas? Yo creo que en contra del todo de la industria turística no, es que podamos hacer una transición hacia, o una diversificación, porque es que transición tampoco se puede, no creo que podamos decir ahora que nos vamos a dedicar a la pesca. No lo sé, ¿qué le diría usted a esa parte de la sociedad que está descontenta? Pero claro, armamos debate de todo, al final nada sale, y al final Jorge se queja porque no hay carreteras nuevas. Claro, entonces, ¿cómo hacemos? Yo lo que pasa es que yo vengo diciendo que Lanzarote llevamos un déficit de carretera desde hace 20 años, y eso está demostrado. Es decir, la última carretera que se hizo, si no me equivoco, fue la de la circunvalación. La circunvalación 2015. A ver, yo creo que se me entiende en cuanto al bloqueo. En cuanto al bloqueo, nos bloqueamos en los debates sociales y nada, y entonces no hacemos nada. Bueno, pero nos entretenemos en las tertulias. Vamos a ver, yo sí creo que en Canarias tenemos que diversificar. Evidentemente no podemos meter todo en la misma cesta. Pero decir que vamos a vivir de otra cosa o que vamos a tener una industria que supera el turismo, yo creo que es engañarnos a todos. Lo que creo que tenemos que cuidarla y que abrir otras vías. Yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo el Cabildo de Lanzarote, de intentar pues, los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, intentar llevarlos a otro tipo de países, puede ser una vía para potenciar el sector primario, que creo que hace falta potenciarlo mucho más. Y después Canarias también debería empezar a explorar en materia de innovación, en materia de turismo espacial, en materia de ciencia, ¿no? Tenemos los astrofísicos que están funcionando muy bien, y Lanzarote también debería tener algún instituto tecnológico que, por ejemplo, ¿no? Estos son reflexiones en voz alta, que por ejemplo nos permitiese estudiar pues ese paisaje lunar, ya que dicen que somos la isla que más nos parecemos al paisaje lunar, deberíamos empezar también a construir un instituto tecnológico como tienen todas las islas, menos Lanzarote. Yo esa propuesta la he puesto sobre la mesa en el Parlamento de Canarias, y tenemos que ir por ahí para intentar diversificar, porque el mundo del conocimiento, el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología no consume territorio, que es lo que no tenemos. Tenemos una isla geográficamente limitada, no podemos crecer. Creo que hay que tener cuidado, repito, con los hoteles y con las carreteras, pero sí podemos consumir espacio tecnológico que es ilimitado. Hay zonas de Estados Unidos donde hay grandes empresas como Google que están allí, una industria que genera millones y billones de euros, que lo que se dedican es a pensar y a construir cielo
universo, y eso es ilimitado. Y creo que Lanzarote, el futuro, los próximos 20, 30 años, debería ir por ahí. Yo le quería... Yo que quería, porque está el presidente de Euskadi, ¿estuvo ayer o está hoy aquí? Hoy y mañana. Hoy y mañana. Y creo que se ha firmado una especie de protocolo, de acuerdo, para desarrollar, digamos, lo que es el I+D+I. En este caso, en Canarias con Euskadi. ¿De qué va este tema? Para que la gente lo pueda entender. Parecido a lo que estoy diciendo, es decir, Euskadi se está fijando en Canarias. En Canarias somos pioneros en muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la ciencia. Los astrofísicos, como le digo, esta tarde va el presidente de Canarias y el Lehendakari a verlo, y Euskadi mira mucho a Canarias en este sentido, en todo lo que estamos haciendo en el mundo de la ciencia y todo lo que desde Canarias, desde Tenerife, desde La Palma, por ejemplo, se mira al cielo y se descubre. Euskadi quiere empezar a dar pasos en este sentido, tiene una gran industria, pero del mundo de la ciencia no están tan avanzado como Canarias, y quería venir a verlo in situ para que Canarias le pueda empezar a trasladar todo el conocimiento que hemos adquirido en los últimos 50 años y ellos puedan desarrollarse. Nosotros con el Lehendakari estamos eternamente agradecidos por lo que hizo en materia migratoria, que junto con el presidente Clavijo desarrollaron aquel decreto que presentaron en la conferencia de presidentes, y estas dos comunidades, estos dos pueblos hermanos dieron un ejemplo a España y a Europa de lo que tiene que ser la solidaridad con una tragedia, un drama humanitario como el que estábamos viviendo. Ya, lo que pasa es que les quitaron el protagonismo a Ayuso y la ministra, ¿cuál era? Les quitaron Claro, esto es lo que pasa en Madrid, que no se escucha perdón, que he interrumpido y no sé si le ibas a preguntar. No, es que me cabreo le tocaba porque, el turno que ya se lo había porque yo me quitado acuerdo lo que pasó en la conferencia de presidentes, estamos hablando de Barcelona. Sí. Aquello fue un paripé, yo perdóneme que se lo diga así, que es que a veces uno dice, pues no vayan, porque no escucharon. Y mi pregunta es, ahora parece que sí, que se han iniciado las derivaciones, muy lentamente, creo que a paso de tortuga. No sé, ¿qué nos puede decir en referente a eso? A lo que voy es que sí, Canarias ha tenido ese modo canario de Clavijo, pero no sé hasta qué punto, pues, que esto lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Que la representación política y de qué partidos políticos tiene mucho que ver en eso en Madrid. Bueno, vamos a ver cómo está el tema de la inmigración. ¿Se está cumpliendo con lo que ya se pactó de último? Sí, se está cumpliendo y el decreto se está empezando a desarrollar. Tienen hasta marzo para poder derivar a todos los menores migrantes no acompañados, los que llegan a partir... ¿Tienen hasta marzo para sacar los 4.000 son? Vamos a ver, son 3 fases. La primera, están los menores migrantes que han solicitado asilo, que son 1.200 y que se están sacando muy poco a poco, y que el Supremo ha tenido que poner senda sentencia y llamarles al orden al Partido Socialista para que asuma sus competencias. Vale. Que esto es lo más triste que eso está empezando, eso ya empezó. Sí, eso ya empezó, muy poco a poco. De 5 en 5, ¿no? Sí. Más o menos. Llevamos, y la mayor parte se quedan en Canarias porque están llevándolo a... Sí, se han derivado 50 niños, porque dice el Partido Socialista y el Estado que no tienen dónde ponerlo. Ya, por eso. En un estado de más de 48 millones de habitantes no hay dónde ponerlo. En Canarias sí tenemos. En Canarias sí. Y después está la otra parte, los 4.000 niños que tienen que derivarse a partir de la reforma de la ley de extranjería, el artículo 35, y eso ya se ha comenzado con el protocolo. Los que lleguen a partir de ahora, tiene el Estado 15 días para sacarlos, los que ya llevan aquí un tiempo... para que todo el mundo lo entienda, los que ya lleguen van directamente... 15 días para derivarlos. Los que ya están aquí, esos 4.000, tienen hasta marzo para sacarlos. Esas son las 3 vías, la de los niños no hacinados, las que ya están aquí y las que están llegando. Por lo tanto, ha sido una victoria del pueblo canario, de todo, porque esto no ha tenido colores políticos. Es cierto que el presidente Clavijo, pues, es de los que insiste, persiste y nunca desiste hasta que lo consigue. Se consiguió, pero también fueron las universidades, el tejido empresarial, los sindicatos, la ONG, los voluntarios, que han hecho un trabajo espectacular. Un trabajo que en el Estado nadie hacía, que nadie miraba, que nos trataban como si no fuésemos nada, como si no fuésemos personas, como si esto fuese una cárcel. Se consiguió, y lo consiguió Canarias. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer ahora en otro gran tema e hito, que no quiero que lo dejemos pasar, que es con lo que está pasando con respecto a la financiación de Cataluña, que le quieren robar a Canarias 2.500 millones de euros, y eso no puede ser. Pero la gente no lo entiende porque, bueno... No, es que la gente no lo entiende porque después oye al PSOE y le están obligando al gobierno a que cumpla, porque dice que va a dejar precisamente, si no cumple con la condonación de la deuda, lo que va a perjudicar a todos los canarios, porque se podía quitar, ¿cuánto se podría quitar? 1.000 y pico... 3.000 y pico millones pero eso de deuda. Es que, y perdónenme la expresión, se cree que somos tontos los canarios, ¿no? Se cree que somos tontos.
Mientras había unas reglas fiscales y todo el mundo, por ejemplo, en Canarias no podíamos contratar más personal médico, que hacía falta, más personal docente, que hacía falta, en Cataluña se saltaban las reglas fiscales y contrataban a quien quería y habrían embajadas por el resto del Estado sin tener en cuenta absolutamente nada y se iban endeudando, mientras en Canarias pues nos apretábamos los cinturones para que no pasase. Ellos tienen una deuda desorbitada, en Canarias apenas tenemos deuda. Y ahora lo que pretenden es que la deuda de los catalanes pasen al gobierno del Estado, que la deuda de los canarios, que es ínfima, que es de 4.000 millones, pasa al gobierno del Estado, ambas se fusionan y ahora los canarios le pagamos la deuda a ellos. Y después ellos ya se irán del sistema de financiación, por lo tanto la deuda de los catalanes, que pasará a deuda de los españoles, que pagaremos los canarios, pero ellos no, porque se irán del sistema. El otro aspecto fundamental es que beneficia claramente a Cataluña. Hombre, es que a los que tienen más deuda en general, ellos ¿no? van a los que tienen más deuda y sobre todo los catalanes. Y además, si tú naces en Cataluña, a ti te condonan una deuda de 2.300 euros por persona, pero todos los que estamos aquí sentados nos la condonan de 1.500 euros por persona. Por lo tanto, sí, porque dicen que, por ejemplo, derecho. que en el caso de Canarias, dice el gobierno que es la más beneficiada porque digamos que el porcentaje de deuda que le quitan, que le condonan, es el 50%. Pero claro, el 50% de 3.000, ¿o cuál es la deuda? 4.000. Evidentemente son 2.000, es diferente a la que tiene Cataluña, que son 17.000. ¿Cataluña? Sí, 20.000, 25.000. Muchísimo más. No, sí. 25.000. No, 25.000 es lo que se quiere. Lo que se quiere. Lo que se quiere es verdad, sí. Claro, y en el caso de Cataluña, el porcentaje de condonación, no sé si es un 30 y poco, un 20 y poco, no sé, no recuerdo la cifra. Esto es muy fácil. Si vives en Cataluña, por habitante 2.300 euros, si vives en Canarias 1.500 euros, o sea, 800 euros menos por habitante. Todo lo demás es relato político, política ficción, y además que si tú quieres modificar un sistema de financiación, habrá que modificarlo con todas las comunidades autónomas. No tú, el PSOE y Esquerra, modifican el sistema de financiación y todo el mundo y David, ¿por qué Canarias, sabiendo que el resto de las comunidades estaban endeudándose y contratando más personal, no sé cuánto, por qué no hicimos lo mismo? Porque eso, perdona un momento, antes que conteste, eso precisamente es una de las cosas que yo veo que hay un agravio todavía mayor, y es que nosotros en los años que gobernaba Paulino Rivero, fue cuando los años de la crisis se tuvo que hacer unas restricciones en servicios sociales, en educación y en sanidad, importantísimo, porque no había dinero y porque había que cumplir la regla de gasto que nos obligaba el gobierno de España. Canarias cumplió y los otros no cumplieron. Y ahora esa deuda que ellos generaron y nosotros nos hemos visto perjudicados, encima tenemos que agradecer. Pues porque hay que cumplir las normas y las leyes en un Estado democrático y que tiene un Parlamento legislativo, hay que cumplirlas. Lo que ahora ha pasado es que ellos tenían una gran deuda, que no podía financiar cosas, pero hay un acuerdo político del Partido Socialista para que pueda seguir gobernando Moncloa a cambio de sus 7 votos y por eso se la quitan. Claro. Pero no se la deben de quitar, eso no pasa en ningún Estado democrático, de hecho, salvo en estos momentos, porque el Partido Socialista está de hecho, si no dependiera de Junts, no hubiera dado de hecho, es más, ¿cuántas veces ha dicho Pedro Sánchez o María Jesús Montero que eso jamás iba a pasar? María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda del PSOE en Andalucía, decía que eso nunca iba a pasar. Es lo mismo que la ley de amnistía. ¿Usted se cree que, por ejemplo, si el gobierno, el PSOE hubiese tenido mayoría absoluta, hubiese aprobado la ley de amnistía? Ni de coña. Pero ¿qué estás diciendo, Valentín? Si según el último barómetro del sí, el PSOE está mejor que nunca. Esa es la última pregunta. Está subiendo para arriba. ¿Usted sube qué como opina? La marea. ¿Ha visto? La marea del Pino. Sube el Partido Socialista, se sitúa 9 puntos por encima del Partido Popular, que cae estrepitosamente. Estoy haciendo teatro, ¿vale? Pero no, usted ha visto los datos. ¿Qué le parece? No me sorprende que el CIS diga esto, no me sorprende los estudios de Tesano porque están totalmente orientados a crear un relato político y es triste que en un Estado democrático siga pasando esto y que una institución como el CIS pues esté totalmente sesgada y subjetiva al comportamiento electoral y socioelectoral que cualquier empresa demoscópica en el Estado desmiente a diario. Algún día acertará, ¿eh? No se preocupe que si siguen así, algún día acertará. David, nos tenemos que ir. De todas maneras, una sola cuestión. Ahora empieza la renovación de los comités locales de Coalición Canaria Lanzarote. Y realmente yo sé que ustedes quieren vender y en el comunicado que están muy fuertes, que vienen con ganas y tal, pero la realidad es tosuda y la realidad es que Coalición Canaria, a pesar de estar gobernando en el gobierno de Canarias y está gobernando en las 2 principales instituciones de la isla de Lanzarote, tiene un panorama muy complicado en los comités locales, porque
En Aría, pues un partido que ha tenido mala suerte, por lo que sea, se ha dividido y se han quedado ahí prácticamente en la nada. En San Bartolomé lo tienen muy complicado, hay un candidato del PSOE muy fuerte. En Yaiza tampoco en fin, no han prosperado en las últimas elecciones. Y así en Tía y tal, lo tienen complicado. Bueno, la política en sí es complicada. Nosotros somos un partido realmente joven en Canarias cuando compara con los partidos estatales. En Lanzarote tenemos cosas que mejorar. Evidentemente los resultados electorales municipales no fueron los que nos gustaría, pero ofreceremos una alternativa en todos los municipios más que atractiva. ¿Se va a presentar a algo? Yo haré lo que el partido me diga en cada momento. Ya está como Pepe Juan. David Toledo, en este caso parlamentario de Coalición Canaria y presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria, precisamente de los nacionalistas en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias, hasta otra ocasión. Erika Cerdeña, mañana te escucho. ¿Y secretario de organización de Coalición Canaria? Sí. No, apellido y sí, de eso tiene un montón, gracias. Mañana te escucho en las voces de la mañana, también creo que va a ir el amigo Valentín Avianet. Ahí estaré. Nosotros, no una amenaza, pero mañana a la misma hora. Buenas tardes.